estudio corresponde a los últimos 5 principios de la concentración de la riqueza y el poder en Estados Unidos según Noam Chomsky, es decir, la segunda parte del documental Requiem for the American Dream. Pero yo, que soy un neo-hippie campesino, castrochavista, ambientalista, vegano, vegetariano, revolucionario, homosexualizador de Colombia, también quiero hacer un comentario respecto a la Revolución Cubana a propósito de la muerte del dictador Fidel Castro. Uno de mis libros favoritos se llama Antes que anochezca, que es una autobiografía del escritor Reinaldo Arenas, que fue perseguido a más no poder por el régimen castrista, pues era escritor y homosexual, dos condiciones que el dictador Fidel detestó. En esa autobiografía hay una afirmación que me llamó mucho la atención y que es muy diciente. Abro comillas, la diferencia entre el sistema comunista y el capitalista es que aunque los dos nos den una patada en el culo, en el comunista te la dan y tienes que aplaudir. Y en el capitalista te la dan y uno puede gritar, cierro comillas. Y he ahí la diferencia, la libertad. Fidel, como todo dictador, secuestró todas las libertades individuales y ese secuestro de las libertades individuales eclipsó todos los logros sociales de la revolución. Sin libertad no hay nada. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención y que no se puede desconocer, y es que Cuba ocupa una mejor posición que Colombia en el Índice de Desarrollo Humano, creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. O sea que nosotros estamos llevados. En la actualidad, Cuba tiene política pública a favor de los LGBTI. Pero que no se nos olvide que Fidel Castro se refirió a los homosexuales como, abro comillas, otra aberración del capitalismo, cierro comillas. O sea, somos una aberración para la extrema izquierda que él representa y también para la extrema derecha en casi todo el mundo, incluida la colombiana, por supuesto. Yo considero que la aberración son la extrema derecha y la extrema izquierda que comparten un denominador común, la codicia y el amor exagerado por el poder. Así que, Fidel, la historia no te va a absolver, como decía, sino que te va a condenar. Bueno, ahora sí, a lo que vinimos. El sexto principio de la concentración de la riqueza y el poder en Estados Unidos, según Noam Chomsky, es dirigir las instituciones reguladoras. Abro comillas, las empresas que deben ser reguladas son las que manejan a los reguladores, cierro comillas. Por ejemplo, los bancos hacen lobby para que las leyes de regulación financiera se ajusten a su conveniencia. Otro ejemplo. Atacan la EPA, que es la Agencia de Protección Medioambiental, y se empeñan en negar lo obvio, el cambio climático y el daño sistemático que venimos haciéndole al medio ambiente. Así como aquí niegan el daño que hacen las bebidas azucaradas, entre otras cosas. Todo esto no es nuevo, ha pasado a lo largo de la historia, pero se expandió y fortaleció a partir de la década de los 70, que fue cuando empezó la desregulación con ferocidad. Todo esto ha ocasionado que se incremente el número de colapsos del sistema financiero y que el gobierno tenga que ir a rescatarlo con plata de todos los contribuyentes. ¿Por qué se rescatan bancos privados y no personas que pierden sus casas por cuenta de préstamos bancarios? La injusticia es evidente. A los defensores del capitalismo, déjenme decirles que el capitalismo, tal y como lo conocíamos, está en vía de extinción. Eso de rescatar al sistema financiero de las crisis que ellos mismos ocasionan nunca ocurriría en un sistema capitalista, abro comillas. Acabaría con los inversionistas que hacen inversiones de riesgo, pero los ricos y poderosos no quieren un sistema capitalista. Ellos quieren poder acudir al papá Estado tan pronto surjan los problemas y que los contribuyentes paguen los rescates, cierro comillas. Varios premios Nobel de Economía como Joseph Stiglitz y Paul Krugman han criticado este sistema económico, pero nadie les hace caso. Son invitados de piedra, tal y como son invitados de piedra los académicos en Colombia. Los consultan solo por consultarlos, pero no les paran ni 5 de bolas. Peor aún, los han estigmatizado con la afirmación tal de que el que se dedica a la academia lo hace porque no es capaz de poner en práctica lo que aprendió y lo que enseña. Tamaña estupidez. Continúo con Chomsky. Para los pobres sí prevalece el principio de mercado y cada vez esperan menos ayuda del Estado. Esta es la esencia del neoliberalismo. Unas reglas para los ricos y unas reglas opuestas para los pobres. El séptimo principio es manipular las elecciones. El costo de las campañas electorales va en ascenso y por supuesto que los partidos políticos acuden al poder económico para financiarse. Las corporaciones pueden financiar candidatos o partidos políticos sin ninguna restricción. Esto es lo mismo que comprar las elecciones. Y las personas que suben al poder financiadas por las corporaciones eligen los jueces de la Corte Suprema.
Así de sencillito. La igualdad de todos frente a la ley se convirtió a las empresas en personas. Las empresas lograron obtener derechos individuales. De hecho, las corporaciones ya tienen más derechos que las personas. Ejemplo, si General Motors invierte en México, obtiene los derechos de una empresa mexicana, pero el mexicano indocumentado no tiene los derechos de una persona y esta, según Chomsky, es una, abro comillas, perversión de la moral elemental. El octavo principio es mantener a la plebe bajo control. Los poderosos tienen unos aparatos ideológicos, la educación, la escuela, etcétera, que convencen a la plebe de que no está oprimida. Según Chomsky, abro comillas, esta es una de las pocas sociedades en las que no se habla de clases sociales, cierro comillas. Los sindicatos, con todo y sus fallas, son una fuerza que contrarresta la tiranía corporativa. Y entonces se estigmatizan, se les ataca de todas las maneras porque la élite sabe que son una fuerza democratizadora. Y el poder económico termina comprando sindicalistas, esto lo hemos vivido en Colombia. Imagínense que Estados Unidos no ha ratificado el principio básico de los derechos laborales a la libre asociación, según la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Y la evidencia muestra que la histórica violencia en contra de los movimientos obreros en Estados Unidos es atroz. Menos del 7% de los trabajadores del sector privado tienen sindicatos. Y esto es grave porque entre más baja la afiliación sindical, más aumenta la desigualdad de los salarios. El noveno principio es fabricar el consentimiento. La publicidad se dedica a crear consumidores. Este fenómeno es un invento de los países libres como Inglaterra y Estados Unidos porque se dieron cuenta de que iba a ser muy difícil controlar a tanta gente por la fuerza, entonces mejor recurrir a la persuasión a través de la manipulación de sus creencias y actitudes. Y la mejor forma de lograr esto es, abro comillas, fabricando consumidores, fabricando deseos para que la gente quede atrapada en el rol de consumidor. Crear el consumo de moda. El consumo de moda fue una buenísima idea para quitarse de encima a la gente y poder mantener el orden de las cosas. Por eso es que la moda es una tontería. A Will Smith le escuché decir que, abro comillas, gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente que no le importamos, cierro comillas. En realidad esta frase es una modificación de un aforismo de un periodista anarquista canadiense. Pero no importa la autoría, lo que importa es que es una estúpida lógica en la que caímos casi todos. La publicidad no nos hace consumir de forma racional, sino que apela a nuestras emociones, a nuestra irracionalidad. Les doy un ejemplo criollo. Carolina Cruz protagonizando un comercial de Cali. Porque con Cali todo funciona mejor. Lo mismo ocurre con las campañas electorales. Desinforman a la gente para que tome decisiones irracionales que en la mayoría de las veces van en contra de sus propios intereses. ¡Qué genialidad! Y finalmente, el décimo principio, que se llama marginar a la población. Si el Estado es el problema y no la solución, habrá manifestaciones que pondrán en evidencia el malestar frente a las instituciones del Estado. El problema, según Chomsky, es que esas manifestaciones tomarán direcciones muy autodestructivas que él llama ira dispersa, o sea que se atacarán unos a otros y sobre todo a las poblaciones más vulnerables. El objetivo es que la gente se odie y mire a los otros con desconfianza, como lo puso en evidencia la última campaña presidencial de Estados Unidos. Esto socava aún más la solidaridad. Tristemente, todo esto conduce a una sociedad basada en, abro comillas, todo para mí, nada para los demás, cierro comillas. Después de este triste panorama, no queda más remedio que decirles: podéis ir en paz y sálvese quien pueda.